¿Es Nicolas Cage el mejor Spider-Man? Bueno, Marvel debe de tener mucho cuidado ya que Amazon ha logrado meter a el personaje de Nicolas Cage entre los mejores Spider-Man. Sin lugar a dudas, para mí está por encima de Andrew Garfield y Tom Holland. La pregunta es, ¿qué tan arriba estará del Tobey Maguire? Para mí probablemente estén, digamos, muy igualados, pero incluso quizás mejor el Ben Reilly de Nicolas Cage. ¿Pero por qué digo esto? Bueno, la gran diferencia entre el Spider Noir con los demás Spider-Man es que él ya es, digamos, un adulto, una persona madura. Ya incluso se menciona que está a punto de retirarse por su edad. Mientras que los demás Spider-Man siempre tenemos que ver su etapa más joven, incluso en high school y todo esto. Entonces hace de que sea infantil en ciertos casos. Muchos odiaron a Tom Holland por esto, cuando en sí era parte en sí de su lore. Entonces Spider-Man Noir es más seria, es más cruda y podés, aunque digamos que Nicolas Cage es un poco excéntrico, porque también el mismo guión lo lleva a ese estilo, probablemente nos dé una interpretación más seria y profunda que cualquier otro personaje, o mejor dicho, otro actor que ha interpretado a Peter Parker. Entonces, para mí, sin lugar a dudas, estarías en el segundo puesto de los mejores Spider-Man o incluso en el mejor puesto superando a Tobey Maguire. Déjame en los comentarios tú qué opinas. ¿Es Ben Reilly, Nicolas Cage el mejor Spider-Man o no? Te leo en los comentarios. Y ahora vamos con datos interesantes. ¿Sabías que Spider-Noir es básicamente un problema legal que tienen con esto de los derechos y todo? Por eso no pudo llamarse Spider-Man Noir, sino que se llamó Spider-Noir. Por eso también dentro de la serie no se llama Spider-Man, se llama The Spider. Además que tenemos otros cambios como si nosotros pensábamos que era Electro por los cómics, perdón, por los trailers, déjame decirte de que no es Electro, es Mega White, como lo vimos en la serie, y es un personaje completamente diferente y incluso diferente a los cómics porque lógicamente solo se basaron en él y le cambiaron todo el lore a este actor medio frustrado, ¿no? También otro cambio que tenemos es que a Lonnie no se le dice nunca Tombstone, siempre se le dice Lonnie. Entonces ahí tenemos otro problema de el tema de los derechos de Spider-Man. Y uno de los elementos más interesantes es de que Ben Reilly probablemente sí se llame Peter Parker. Tenemos que recordar que en la serie se había mencionado de que él cambió su nombre y nunca se dice cuál fue el nombre verdadero, pero uno asume de que Ben Reilly también es Peter Parker. Aparte, muchos están preguntándose si este es el Spider-Man que vimos en el Across the Spider-Verse, pero aparentemente no tiene nada que ver, también ya lo confirmaron los productores, ya que este Spider-Man, su gran evento canónico fue perder a esta mujer, al cual amaba, llamada Ruby. También le dice la frase de la responsabilidad, mientras que en el otro Spider-Man, Into the Spider-Verse, fue su tío Benjamin. Así de que nada que ver este Spider-Verse con este, digamos, Spider-Noir. Déjame en los comentarios si ya sabías todos estos problemas de derechos que lamentablemente siempre tenemos con Spider-Man, Sony, ahora Marvel e incluso ahora con Amazon, pero se logró hacer una excelente serie. Te leo en los comentarios. Respondiendo a la pregunta, sé que la respuesta un poco obvia sería both, ¿no? Ambas, mira las dos versiones, blanco y negro y a color, pero sin lugar a dudas me parece una idiotez decir verla a color, porque primero ya he visto algunas imágenes y se mira como muy artificial o muy quemado el color, así de que también porque verías algo que lleva en su nombre noir a color, no tiene mucho sentido. Entonces, sí, entiendo la lógica que dijo Nicolas Cage, que él fue el que dio la idea de tenerla a color, ya que los jóvenes no están acostumbrados a este formato. La verdad es que incluso alguien de mi edad no debería estar acostumbrado a ese formato, pero básicamente creo de que en blanco y negro se disfruta de manera espectacular, increíble. Y bueno, yo también me gustan los clásicos, así de que fue algo súper genial. La verdad, disfruté verla en blanco y negro y no aconsejaría verla a color, la verdad, desde mi punto de vista. Así que bueno, chicos, ahora lo bueno y lo malo de Spider-Man no. Definitivamente es una serie la cual no esperaba más o menos cómo se dio, ya que el tráiler nos vendía mucha acción al estilo de las películas, la verdad.
pero es bastante lenta, se toma su tiempo, incluso aunque tuvo mucho presupuesto, que la verdad sí se mira en la ambientación y todo, es genial, pero siento de que, por ejemplo, la pelea que tú estás esperando ver, que es villano contra Spider-Man, una batalla campal, pasa hasta el episodio número 4 y eso que al final, para que te des una idea, ¿no? Creo de que los puntos negativos de la serie sería básicamente que no podamos tener los nombres reales, no podamos tener en sí la esencia de todos los personajes de Spider-Man y siempre estén con otros megabytes y todo lo que explicaba anteriormente, ¿no? Así de que en ese sentido es lo peor de la serie, porque realmente esta serie es genial y déjame decirle ya que es un 10 de 10. Creo de que profundiza perfectamente en lo que se espera de este Spider-Man, como les mencionaba. Bastante noir, investigativo, o sea, la hace muy fiel al nombre, ¿no? De noir. Entonces siempre están en la parte investigativa, siempre están en la parte policial, gángster. Súper genial, la verdad. La actuación de Nicolas Cage, como le había mencionado, es un poco histriónica, exagerada, con esos matices, que se explica bien que es supuestamente cómo reacciona la araña, ¿no? Y que son esos impulsos instintivos que tiene de la araña, pero aprovechamos para ver una parte, de mi punto de vista, como más de teatro, de esa educación que tuvo Nicolas Cage de teatro. Entonces vemos que aún es muy ágil, con movimientos muy ágiles. Y también nos olvidamos mucho de las películas locas que hace Nicolas Cage, que a veces hace por diversión, películas completamente estúpidas. Aquí lo vemos más serio, más comprometido. Entonces, en ese sentido también es súper, súper genial ver la serie y él se roba el show. Así de que si de esos 400 millones que se dice que costó la serie, pues 12 fueron para él, no tendría dudas, ya que aparece el 90% de la serie, se roba el show y es muy genial. Pero sí, podríamos decir de que yo quedé bastante enamorado con la serie, el estilo, el CGI, lógicamente no es tan pulido en algunas escenas, pero sí funciona bastante bien, me transporta a la época, pero de nuevo, no esperes una serie con muchísima acción o parecido a las películas, recuerda también, es un formato para televisión, es bastante lenta, te toma su tiempo, profundiza en los personajes, eso te puede llegar a aburrir, seamos honestos. Y sí, sinceramente creo que lo hizo muy bien en una serie que yo le daría un 10 de 10 absoluto. No veo por qué decir que hay algo que no me gustó tanto o algo por el estilo. No se me viene ahorita nada a la mente para decirlo. Así que disfruta la serie si no lo has hecho. Déjame en los comentarios qué opinas. ¿Cuál es tu Spider-Man favorito? ¿Crees que le ganó al de Andrew? Porque Andrew tiene muchos seguidores. Para mí totalmente lo sobrepaso, pero también porque Nicolas Cage siento que es mejor actor también. Entonces, pero lo obvio, ¿no? Por mucha experiencia y todo esto, el tipo es increíble, el Andrew Garfield, pero bueno, eso es conversación para otro día. Serie 10 de 10, algo que me encantó muchísimo. Yo soy Wetex, suscríbete si no lo has hecho y nos vemos en el siguiente video. Y te dejo acá unos videos interesantes, no sé si va a ser de Invincible, The Boys. Tengo demasiado contenido en el canal que no te puedes perder. Te veo allá.